Hola tecnólogos, en este tutorial vamos a hablar de Cura. Cura es un software para capear, para laminar un diseño que hayamos hecho en 3D, es de la empresa Ultimaker, aunque es un software gratuito y muy intuitivo, muy fácil de usar, por eso os lo voy a explicar, ¿vale? Es un software con el que conseguiremos, a partir de un diseño 3D que hayamos realizado, capearlo, convertirlo en capas que sean capaces de imprimir una impresora 3D que funcione por deposición por filamento fundido, es decir, haciendo capas de plástico una tras otra, ¿vale? Aquí tengo una impresora puesta en la interfaz, ahora veremos cómo las ponemos, pero de abajo arriba iré imprimiendo un diseño, ¿vale? Entonces, lo que necesita la impresora es saber qué pone en cada capa, dónde de esta superficie, en qué zonas tiene que poner plástico, ¿vale? Hace una capa y luego haría otra y luego haría otra y de abajo hacia arriba. Entonces, este programa nos permite crear un archivo que sean capas, ¿vale? Realmente si lo vemos, que luego puede que lo abramos, si lo vemos, tendrá coordenadas, porque simplemente le está diciendo en X, que en esta impresora es este eje que señalo, en Y, que es hacia el fondo, y en Z, que es hacia arriba, dónde tiene que poner plástico, ¿vale? Siempre en Z es importante saber al ir subiendo que se tiene que apoyar sobre una capa ya realizada, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer aquí arriba es elegir una máquina y os voy a poner. Si yo empezase por primera vez el programa, seguramente al instalarlo, esto sería lo que saldría, ¿vale? Aquí seleccionas qué máquina, qué impresora estás usando. Yo voy a trabajar con la Efestos XL de BQ porque es la que tengo y, bueno, pues es una máquina que funciona bastante bien, de la empresa española BQ. En Next, aquí tenemos muchos tipos de máquinas, todas estas del principio son de la empresa que desarrolla este software, pero si le damos a otras y pasamos a siguiente, veremos todas estas otras máquinas que son de otras empresas. Aquí tenemos, por ejemplo, de BQ la Whitebox, que funciona bastante bien, un modelo muy habitual que es la Prusa Mendel i3, ¿vale? Es un modelo que te tienes que montar tú mismo, igual que la Efestos, ¿vale? De la Efestos tenemos las dos, yo voy a trabajar con la Efestos XL porque es la que tengo, entonces le doy a Next, ya me dice que está preparado para empezar, le doy a Finish y aquí tengo la máquina, ¿vale? Me hace una interfaz, me prepara una interfaz donde se ve la impresora y este prisma azul es la superficie donde yo podría imprimir, ¿vale? Aquí dentro, todo lo que quepa aquí dentro lo podría imprimir. Entonces, una vez que tengo esto, lo primero que voy a hacer es poner un diseño para hacer la configuración y explicaros cada parámetro, cómo lo podemos cambiar o en qué afecta, ¿vale? Vamos a cargar desde aquí en escritorio esto, que es un diseño que me he descargado de Thingiverse, de mi compañera Sonia, de BQ, que hace unos diseños alucinantes. Este es un robotito articulado. Entonces, bueno, le doy a abrirlo y aquí lo tenéis, ¿vale? Un robotito que se imprime de una sola vez, pero después de impreso yo puedo romper estas patitas y estos bracitos, unos enganches que tiene por dentro y lo uso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tenéis, es muy mono, muy adorable. Entonces, vamos a ver un poco esta configuración inicial de interfaz que tenemos, esta zona azul y sus botones, y luego vemos la zona de la izquierda, que son parámetros que la máquina va a aplicar a nuestro diseño para imprimir, ¿vale? Entonces lo de la derecha modifica más bien el aspecto o cómo va a salir de grande, lo de la izquierda modifica las instrucciones hacia la máquina, ¿vale? Del diseño que vamos a imprimir. Bueno, aquí tengo a mi robotito, lo primero que voy a hacer es ver los botones de abajo a la izquierda. Tenemos uno para posicionarlo en la superficie de impresión, en el plato de impresión, este de cuadraditos azules más oscuros y más claros, que al seleccionarlo pues puedo girar la pieza, ¿vale? Si queréis que salga de otra forma al imprimirse, la puedo girar. De hecho, a veces puede que salga del revés como queremos y podríamos darle la vuelta porque queremos que salga de esta posición, por ejemplo, ¿vale? Si empezáis a darle vueltas y a girar ángulos raros, se puede perder y no sabes volver a la posición inicial y ya lo tienes difícil. Hay un reset, el reset lo deja tal cual estaba al principio del todo, ¿vale? Para salir de esta visualización, pues pinchamos fuera en cualquier punto, volvemos a seleccionar a WIP y aquí tenemos otra opción que es escalar. Escalar es para hacerlo más grande o más pequeño. De hecho, también lo puedo hacer directamente con el ratón, ¿veis? Lo que pasa es que aquí te mantiene el centro, una vez que suelte te lo vuelve a colocar sobre la superficie y así se queda de tamaño, ¿vale? Entonces aquí no se ha cambiado nada al jugar con ello hasta que no salga, lo seleccione, vuelva a entrar, ¿vale? Y ya sí que se cambia. En cambio sí que lo puedo cambiar aquí manualmente, ¿vale? Puedo venir aquí, poner 1, que era lo que había inicialmente, porque lo he hecho bastante grande.
puedo cambiar las medidas con un multiplicador, decirlo que lo quiero 1,2 veces más grande, es decir, un 20% más grande, 1,5, etcétera, o lo puedo cambiar por medidas. Si queréis que tenga una longitud, una altura máxima, o lo puedo cambiar aquí, directamente poniendo medidas en milímetros. También puedo solo modificar una de sus medidas, no todas. Para ello tengo que desbloquear el uniformar escala y puedo hacerlo crecer solo en Y, por ejemplo, o en X, ¿vale? Vamos a ponerle en X un 2 para que veáis lo que ocurre. Si yo le pongo un 2 aquí, pues se achata porque solo crece en este eje, ¿vale? Bueno, esto a veces nos puede interesar, imaginar figuras que, por ejemplo, imprimimos un llavero y es una figura que sube hacia arriba y tarda un montón porque es muy grueso el llavero. Entonces yo quiero que sea menos grueso, que sea menos alto. Una de las opciones es reducirle la escala en Z, que sea más bajito, ¿vale? Para este no es tan importante. Igualmente aquí tenemos otra opción que es resetear, que lo deja tal cual estaba al principio, y otra interesante que es hacerlo lo más grande posible. Si yo le doy a to max, hace el robot más grande que cabe en mi impresora, ¿vale? Bueno, le voy a dar a reset y lo dejo tal cual estaba al principio. Y por último tenemos aquí otra opción que es para hacer el espejo de la figura. Imaginad que queremos hacer un simétrico. Yo tengo un ejemplo de algo que me ocurrió para que entendáis cuándo lo puedo usar. Era una cercha de un polideportivo, es decir, una viga de la parte superior y había hecho la parte de la izquierda solo, ¿vale? Él había dividido en dos y había hecho la cercha del centro hacia la izquierda. Y luego quería hacer del centro hacia la derecha y eso es un espejo. Entonces con la que había hecho pues la transformé con este espejo, ¿vale? Si veis aquí en el Mirror X no ocurre nada porque este robot es simétrico, pero si le doy al Mirror Y sí que ocurre, ¿vale? Se da la vuelta. ¿Por qué? Pues porque lo cambia en ese eje y el Z lo voltearía, lo pone del revés, ¿vale? Entonces, bueno, en esta figura pues no tiene sentido aplicarle ninguna de estas condiciones. Luego tenemos otros valores importantes que nos aparecen aquí, ¿vale? Ahora está cargando el diseño, ahí lo estoy dejando, y es el tiempo que tarda según la configuración de la izquierda en imprimir este robotito. Y luego tengo los metros de plástico que gasta para imprimir esto también según la configuración de la izquierda. Luego veremos cómo podemos cómo cambian cosas al tocar a la izquierda y los gramos de plástico, ¿vale? Esto son 42 gramos este robotito. Es un robot pequeñito y fijaros que ya tarda 4 horas y 9 minutos. Esos 42 gramos, si ponemos en una configuración de este programa que hay lo que cuesta el kilo de plástico, nos lo convierte también a precio de plástico, ¿vale? Es aproximado, pero este robot aproximadamente nos cuesta 72 céntimos de euro. No está mal, es baratito, ¿vale? Luego arriba a la derecha tenemos modos de visualización. Esto solo afecta al programa, no afecta después, ¿vale? Yo entre los primeros 4 siempre dejo el primero y no les veo mucha utilidad, ¿vale? Lo que sí, algunos nos muestra el interior también o cómo es por dentro, cómo está hecho ese robot por dentro. Bueno, este nos puede ser útil para ver cómo son esos diseños y cómo son esas piezas que luego a lo mejor se van a romper para hacer la articulación. Pero hay una muy interesante que es la última y la última nos muestra cómo van a ser esas capas que vamos a imprimir, ¿vale? Esto es como el salchichón en la charcutería. Nosotros el salchichón vamos a la charcutería y le decimos que nos lo corte en rodajas. Pues esto es lo mismo, estos son rodajas de nuestro diseño 3D, ¿vale? Aquí lo tenéis y nos dice que va a hacer 254 rodajas, 254 capas. Si yo voy bajando, pues puedo ver las capas una a una. De hecho, mirad, aquí empiezo en la primera. Lo primero que va a hacer la primera capa es este dibujo de aquí. Luego vamos a ir subiendo poquito a poco y va a ir haciendo las siguientes capas. Luego hablaremos de por qué sale esta trama amarilla, etc. Bueno, aquí lo voy a dejar con esta vista porque es interesante y fijaros en ella, ¿vale? Vamos a ir a la izquierda, a las opciones de configuración de máquina. Vamos a empezar por la primera de todas, de las básicas, que es la altura de capa. Está puesta a 0,2 milímetros. Esto es cómo de alta es cada una de estas 254 capas, ¿vale? Cómo de alta es. Entonces, al ir subiendo, pues va subiendo de 2 en 2 décimas de milímetro. Cada 5 capas es 1 milímetro, ¿vale? Es una altura bastante alta de cara a la calidad de la pieza, pero en ocasiones nos puede servir perfectamente. Si yo pongo 0,1 de altura de capa, pues evidentemente en vez de 254 capas hace el doble, que son 507, ¿vale? Y aquí, en vez de 4 horas, pues tardará casi el doble o el doble, ahora veremos el tiempo, pero tardará bastante más, ¿vale? ¿Por qué cambiar la altura de capa y qué alturas de capa para esta máquina son apropiadas? ¿Veis? 7 horas 57 minutos. Bueno,
La altura es muy importante cuando quiero calidad en piezas que tienen curvas, ¿vale? Si no, si la pieza es recta hacia arriba totalmente, imaginar un cubo, no es muy importante, pero en piezas que tienen curvas sí. Y voy a intentar acercarme aquí para que lo veáis, ¿vale? Entonces, bueno, si nos fijamos en la parte superior, veremos que vamos a ir haciendo capitas, ¿vale? Entonces las capitas provocan un escalonado que aquí vemos. Ese escalonado, cuanto más alta sea esta altura de capa, más acentuado será. Si yo pongo 0,2, veréis que al cargarse, pues seguramente vea más acentuado ese escalonado. ¿Veis? Que se ve bastante más acentuado. Bueno, con 0,2 y para este diseño se va a notar, pero también hay que ver cómo afecta ese 0,2 al tiempo de impresión y cómo nos podemos detener a esperar todo ese tiempo o no. O sea, 4 horas imprimiendo es bastante. Entonces a lo mejor no podemos poner 0,1 porque no queremos estar las 7 horas y pico, ¿vale? Esto es una cosa de juego con esas medidas para ver nosotros ese escalonado o no. ¿Qué valores son apropiados? Podemos hacer desde 0,05, que es lo más pequeñito de altura de capa que puede hacer esta máquina, hasta 0,2, 0,25, que es lo más alto que vamos a conseguir, ¿vale? Por encima de eso o por debajo de eso no es capaz de hacerlo la máquina, así que no toquéis esos valores. Lo siguiente que tenemos es la piel, el grosor de la piel. Está puesto en 1,2 milímetros, ¿vale? Esto es sencillo. Nuestras piezas son huecas. ¿Por qué son huecas? Pues para ahorrar plástico. Entonces, si yo me pongo aquí y miro, veo este hueco interno, esta trama, y veo cómo el borde tiene un grosor. Ese grosor del borde, este grosor, es lo que estamos marcando aquí. Cómo de gordito queremos que sea. Es importante ponerlo con un valor que sea multiplicador de este último valor de aquí. Este último valor de aquí, de 0,4, es entregado al usuario por el fabricante de la máquina y es el diámetro de la salida de plástico que vamos a ir dejando, de la boquilla que extruye el plástico caliente. Entonces, la de esta máquina es de 0,4 milímetros. El plástico que sale en la boquilla es de 0,4. Entonces, si queremos hacer una capa de fuera con esa boquilla que deja plástico a 0,4 milímetros, solo podemos dejarlo en múltiplos de 0,4, porque la máquina va a hacer una pasada. Si digo que la piel sea 0,4, si digo que sea 0,8 va a pasar dos veces, primero una por fuera y luego una por dentro, o al revés. Y si digo que sea 1,2 como está aquí, va a pasar tres veces, ¿vale? 0,4 es una medida súper pequeñita. Seguramente haya sitios donde se queden huecos y no lo cierre bien. Es mejor como poco poner 0,8 y más de 1,2 tampoco es muy necesario, ¿vale? Yo de hecho suelo poner 0,8, ¿vale? Pero entre 0,8 y 1,2 está bien. Con 0,8 seguramente rebajemos un poquito el tiempo de impresión y con 0 y con 1,2 lo aumentamos un poquito, ¿vale? Bueno. Ahí lo tenéis, como he cambiado a 0,8, se ha cambiado y ahora en algún momento aparecerá por ahí la trama amarilla del interior. El siguiente valor que ponemos aquí es habilitar la retracción. ¿Qué es la retracción? Muy sencillo, yo la tengo habilitada, la puedo deshabilitar o habilitar. Es muy importante la opción de habilitarla porque cuando nuestra impresora está imprimiendo y el cabezal viaja a otra zona donde va a imprimir, pero en ese viaje no queremos que imprima, si no pongo la retracción, lo que hace es dejar un hilillo de plástico en ese viaje, ¿vale? Se queda un hilillo porque el plástico está fundido y aunque deje de empujarlo hacia afuera, sale por sí solo y se queda un hilillo. La retracción es simplemente que cuando viaje sin imprimir, chupe el plástico hacia adentro. De esta forma nos evitamos poner esos hilillos entre las piezas, ¿vale? Entonces yo siempre la dejaría habilitada cuando vaya a haber viajes en los cuales haya que ir sin imprimir. Por ejemplo, entre esta zona de fuera y esta zona de dentro, pues hay un viaje aquí en el que no vamos a imprimir, con lo cual lo dejamos habilitado. Luego tenemos las opciones de relleno. Lo primero de aquí es el culete y la parte superior de la pieza, qué grosor le queremos dar. He puesto 0,6 milímetros, o lo ha puesto la máquina ya por defecto desde el principio. Entonces esto es simplemente cuántas capas macizas hacemos antes de empezar el relleno, ¿vale? 0,6, veis que esta primera es maciza y la segunda incluso, si soy capaz de avanzar solo esas, también. Luego a partir de aquí ya empieza a hacer el relleno. En la 4 ya está haciendo relleno, ¿lo veis? ¿Por qué en la 4?
Bueno, pues que si cada capa mide 0,2 y yo le digo que haga 0,6 macizas, son 3 capas, ¿vale? Entonces 3 capas macizas y empieza a hacer ese relleno que es más ligero en plástico, ¿vale? Y arriba igual, arriba veremos que las 3 últimas son totalmente macizas, ¿lo veis? Cierra relleno, cierra relleno, cierra relleno. Bueno, ¿qué altura ponemos aquí? Con 3 pasadas, que son 0,6, pero hay que relacionarlo con esta altura. Si yo aquí he puesto 0,1, 3 pasadas sería 0,3. Con 3 pasadas rellenamos perfectamente. Con menos, seguramente no seamos capaces de rellenar esto. Imaginad que nuestra parte superior de la pieza es esta, ¿vale? Entonces, cuando yo hago una pasada sobre esta trama, sobre este andamio interior hueco, el plástico va quedando hundido, porque no tiene tanto soporte. La siguiente, que la hace en otra dirección, todavía no lo cierra del todo bien. Entonces la segunda capa suele quedar bastante bien, pero todavía queda algún agujerillo que no ha conseguido cerrar del todo. Y la tercera ya es la que queda perfecta con el plástico sobre las dos anteriores. O sea que como mínimo poner 3 veces la altura de capa. 0,6 está muy bien, ¿vale? Si queremos que sea algo muy macizo, podría ser 0,8. Y si quisiésemos que fuese una pieza muy simétrica, imaginar un dado en el cual todas las caras queremos que midan lo mismo, el valor de la parte de arriba y la de abajo sería el mismo que el del espesor de piel, para que fuese por todos lados de la misma forma, ¿vale? Hay mucha gente que esto lo pone como valores iguales, para que la pieza por todos lados tenga el mismo espesor. Yo lo voy a dejar a 0,6. Este porcentaje, la densidad de plástico, es simplemente cuánto plástico ponemos en el relleno. Aquí está puesto al 20%. Si cambia al 10%, pues veréis que hace un filamento, un plástico más fino ahora cuando se cargue así gastamos mucho menos plástico. No es necesario poner más de un 20%. Si queremos algo muy macizo, muy resistente, subiremos al 30, al 40%, incluso al 100% si quisiésemos, pero es tontería poner más del 100, más del 30%, lo veo gastar plástico, porque ya sale muy maciza con un porcentaje del 20% dentro, ¿vale? Yo lo voy a dejar al 20%, el 20% es un valor bastante adecuado para esta pieza, ¿vale? 20, 10, 30%, no subáis de 30, no merece la pena. Algunas piezas se pueden hacer hasta el 0% de relleno porque la piel se sostiene sobre sí misma, ¿vale? Lo que pasa es que a veces la piel hace una curva, voy a ver ya más de lejos esto, hace una curva, ¿vale? Entonces imaginad esta curva de cerrado de arriba que estamos haciendo aquí, va a ir cerrando la cabeza. Esta curva, este plástico se está apoyando sobre el relleno, entonces si yo lo hago hueca totalmente es posible que este plástico se venga hacia adentro, ¿vale? Es capaz de imprimir con una pendiente del 30%, una pendiente bastante acentuada, pero si la hacemos hueca corremos peligro de que si esto es muy tiende a muy horizontal, el plástico se va a colar, ¿vale? Entonces, bueno, yo personalmente pondría el 20%. Esto de aquí, la velocidad y la temperatura, ¿vale? La velocidad es la velocidad a la que el cabezal se va a mover. Para esta máquina, aunque cada vez el firmware que ponen en la máquina y demás son mejores, para esta máquina yo no pasaría nunca de 100, ¿vale? 100 milímetros por segundo, por encima puede haber muchos problemas. Por ejemplo, porque como hay una cadeneta engranada con unos ejes que mueve la máquina en esta dirección, si la velocidad es muy alta, al hacer el cambio de dirección, puede saltar el diente, entonces la pieza saldría mal, ¿vale? Entonces más de 100 es mucho. Y de hecho, yo no suelo poner más de 50, 60, ¿vale? 60 está bien, 50 también. Cuanta menos velocidad más va a tardar, pero más calidad vamos a conseguir. Cuanta más velocidad menos va a tardar, pero más peligro de que no salga bien. Temperatura de impresión es algo que depende del material. En este tipo de impresoras usamos dos materiales principalmente, aunque hay más, el PLA y el ABS, que lo veis ahí. El PLA depende del tipo de PLA, el poliácido láctico es un material que viene de muchos tipos de materiales, el que BQ suministra viene del maíz, por ejemplo, es un plástico biodegradable, entonces ese necesita una temperatura entre 200, 190, 200 y 230. Para esta máquina no se puede subir de 240 porque en el extrusor, en el cabezal, hay un teflón que por encima de esa temperatura nos da problemas, ¿vale? Entonces, para el PLA de BQ y esta máquina, entre 190 y 230. Yo suelo poner 215, 210. Cuanto más baja sea esta temperatura, más sólido va a salir el plástico y cuanto más alta sea, más líquido, ¿vale? Esto quiere decir que si es más líquido se asienta bien, pero también
hace un efecto como que se deposita demasiado, ¿vale? En la pieza. Entonces, bueno, tampoco lo pongáis muy alto. Yo he visto otros PLAs que funcionan a 170, temperaturas más bajitas. El ABS, que viene del petróleo, necesita más temperatura, 230, 240, ¿vale? Bueno, esto de aquí, soportes. ¿Qué son los soportes? Para ello ya voy a cambiar el modo de visualización, lo voy a dejar en normal y vamos a ver soportes. Aquí ya tenemos un soporte que Sony ha generado automáticamente para la cabecita de este robot, pero a veces hay piezas que necesitan soportes. Pensad en el Cristo de Brasil, este que está en la montaña con los brazos estirados. Ese brazo, a la hora de imprimirlo, imaginar que va subiendo la impresora y de aquí sale un brazo horizontal, no es capaz la impresora de hacerlo porque ese plástico se deposita sobre la nada y se cae, ¿vale? Entonces, frente a ello, podemos hacer un andamiaje y esos son los soportes tipo, ¿vale? Entonces yo tengo dos formas de poner soportes y despliego esto, que sería lo que está tocando el plato, es decir, por encima de este plato de impresión, y lo que está en cualquier lugar. Esto, si yo pongo el touching bull plate, el tocando el plato, lo que haría es generarme, por ejemplo, este soporte que Sony haya puesto por sí sola, esto delantero de aquí, que sujeta la cabecita, ¿vale? Esto lo haría solo. Pero si pongo en cualquier sitio, también a lo mejor me generaría, por ejemplo, un soporte aquí para sujetar esta parte de la cabeza. Podría suceder, ¿vale? Entonces, bueno, es simplemente lo que está tocando el plato o en cualquier lugar donde se necesite. En esta pieza, como los soportes ya los ha generado Sony en el diseño, no los vamos a poner. Y la plataforma de adhesión es, bueno, tenemos dos tipos, voy a poner una y os voy a enseñar lo que es. Para eso vamos a ir a las capas otra vez y vamos a ver cómo lo genera y cómo ahora va a hacer esa superficie, es esto de aquí, ¿vale? Amplía la base en contacto con el cristal. En determinados tipos de pieza como esta no es para nada necesario porque ya toca bastante, pero hay piezas que están en contacto con puntos muy escasos en el cristal y es difícil que ese plástico se pegue. Entonces, para que se pegue bien al vidrio, vamos a poner aquí una plataforma de adhesión que es en la primera capa poner más plástico del necesario y construir sobre eso, ¿vale? Es como hacer una peana, un soporte que se pegue bien, luego habría que quitarlo después de la pieza, ¿vale? Nosotros aquí no lo vamos a poner porque no es necesario. Lo siguiente que tenemos son opciones de filamento, ¿vale? El diámetro del filamento es algo importante. Generalmente la primera vez que imprimimos y si cargamos una máquina que no es la nuestra y vamos cambiando, podemos tener otro filamento como 2,85, ¿vale? Si pone aquí 2,85, que es la otra medida comercial, o 1,75 son el espesor del hilo de filamento que viene en el rollo y que vamos a poner. Si ponemos un espesor mayor del que tenemos realmente, lo que va a hacer la máquina es interpretar que está cogiendo más plástico del que coge y la pieza va a salir como muy hueca, como si fuese fibra de esta de desayuno, ¿vale? Yo lo llamo así, es una galleta de fibra de estas que tiene como huecos, ¿vale? Entonces es importante poner el diámetro de nuestro filamento. El de BQ es de 1,75. De hecho, esta máquina no admitiría filamento de 2,85 si no modifico ciertas cosas de ella porque no entra por el agujero, ¿vale? Entonces 1,75. Y el flow es la cantidad de plástico que yo quiero poner y que quiero que suelte. Lo normal es dejarlo al 100%. Esto responde a, de todo lo anterior que he dicho, lo cumples al 100%. Lo que puedo es reducirle, que meta menos plástico o ampliarle, ¿vale? Imaginar que son piezas que encajan unas con otras. Si pongo mucho plástico, a veces en los bordes se va un poquito hacia afuera y hay gente que le baja un poco el flow, le pone un 90%. Yo esto no lo toco en la vida, ¿vale? Luego, por último, como ya hemos comentado, de estas opciones básicas tenemos el tamaño de salida de la boquilla, que en nuestra boquilla es de 0,4 milímetros. Fijaros que si yo lo cambio, se me marca en amarillo esto de aquí, de la piel, que es el grosor, porque no es múltiplo de 0,5, ¿vale? Bueno, lo tenemos que dejar en 0,4 y este grosor tiene que ser múltiplo. Y en avanzados vamos a tocar un par de cosillas importantes, ¿vale? La primera de todas es opciones de retracción, esto que hemos marcado aquí, recordar que era chupar el plástico en los viajes, entonces, bueno, estas dos opciones están bien. Esto es la velocidad a la que tira del plástico hacia arriba y esto es cuántos milímetros mete el plástico dentro del cabezal. 4 milímetros puede ser demasiado, pero bueno, viene como configuración básica. Yo a veces pongo 2, 3, ¿vale? Pero bueno, con 4 milímetros puede ser demasiado porque a lo mejor no le da tiempo a subir y bajar en el viaje, entonces yo sí lo toco a veces. Del resto, bueno, fijaros en esta de aquí, es algo que es importante y es que la primera capa
tiene un poquito más de espesor que el resto, 0,3 milímetros, ¿vale? Entonces la primera de todas, la de abajo, que está abajo del todo, es un poquito más gordita. El resto son de 0,2 o de 0,1 o como hayamos puesto, pero yo puedo decir que sean todas iguales. Bueno, lo voy a dejar a 0,3 y sí que voy a decirle, aquí voy a explicar otra opción que a veces yo sí cambio, que es cortar el objeto, cortar el culete del objeto, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Os acordáis? No sé, antes cuando señalaba esta y venía a tamaño, os decía que lo puedo ampliar con este botón hacia arriba o hacia abajo y os dije que a lo mejor podía quitar el candadito y no hacer tanta escala en Z, ¿vale? Si la pieza es muy alta y yo no quiero que sea tan alta, reduzco la escala en Z. Otra opción es reducirla o cortarla por abajo, ¿vale? Mirad qué ocurre si yo pongo aquí 5. Veis que el robot se ha hundido, ¿vale? Le he bajado 5 milímetros. Entonces va a empezar a construir desde lo que se ve claramente. Lo que está en más oscurito por debajo, eso no lo construye, no lo imprime. Entonces a veces nos interesa cortarle el culete o piezas que tienen una peana abajo, incluso publicidad, y lo podemos reducir, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo voy a dejar en 0 para este robot y el resto pues lo dejo tal cual, no vamos a ir más allá porque es demasiado, podría cambiar la velocidad en la que viaja, etcétera, pero lo vamos a dejar así. Sí que vamos a ver una cosita en las configuraciones de máquina y que es importante. A veces en algunas máquinas tenemos esta opción, ¿vale? Esta opción de cama caliente, ¿vale? Le voy a dar a OK, lo vamos a ver. Entonces, cama caliente, aquí ha aparecido un nuevo ítem que pone la temperatura de la cama, que es esto de aquí. Entonces, si lo dejamos marcado y nuestra impresora no tiene cama caliente, se va a tirar infinitamente a la hora de imprimir calentando esta cama hasta 70 grados, pero sin calentarla. ¿Qué es la cama caliente? Es cuando la superficie que tengo debajo tiene un calefactor, una resistencia eléctrica que produce calor y deja todo esto más calentito. Aquí ahora mismo a 70 grados. ¿Para qué vale eso? Eso vale porque el plástico ABS necesita estar calentito cuando otra capa se adhiere sobre ella. Y si lo hacemos directamente sobre un cristal que está frío, al depositar el ABS se enfría y la siguiente capa que ponemos no se pega porque la anterior se ha enfriado. Necesitan estar las dos calientes para adherirse bien. El PLA no tiene ese problema, con lo cual no hay cama caliente en el PLA y lo que hacemos siempre en los ajustes de máquina es quitar la cama caliente, ¿vale? Entonces, si a la hora de imprimir en la screen, en la pantalla de la máquina, os pone calentando cama, ya sabéis que habéis hecho esto mal y tenéis que volver a preparar el imprimible, ¿vale? Bueno, con esto tendríamos nuestro robotito preparado. Ahora lo que podemos hacer es guardarlo, aquí ya sabéis, 3 horas 18 minutos, guardarlo como queramos y donde queramos y ya se genera el archivo, ¿vale? El archivo que en mi caso pues va a estar aquí en el escritorio. ¿Vale? Tengo el STL, que es el inicial, y tengo el G-code, que si yo lo abriese, de hecho no sé si se va a abrir, ¿veis? Me dice que no sabe cómo abrirlo, pero bueno, yo lo podría intentar abrir con y buscar un editor de texto y lo que me iba a mostrar seguramente serían todas las coordenadas donde tiene que ir poniendo plástico la impresora. Bueno, espero haberos ayudado con este tutorial y que os haya servido para entender un poquito mejor cómo configurar un archivo imprimible. Venga, nos vemos en otro tutorial y ala, a imprimir.